Pregunta número 2883, relativa al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014, formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, ¿cuáles han sido los obstáculos por los que el Gobierno que usted preside ha remitido a esta Cámara los presupuestos para 2014 con 60 días de retraso, incumpliendo sus promesas y obligaciones legales? Gracias, señor Soro. La señora presidenta puede contestar. Muchas gracias, señor presidente. Señor Soro, efectivamente, en primer lugar, tengo que reconocer el incumplimiento. Y me hubiera gustado no tenerlo, se lo digo. El año pasado, en un momento parecido a este, y a su compañera, la señora Ibeas, le dije que este año querría traer los presupuestos cumpliendo el estatuto que prevé el 30 de septiembre. Bien, es verdad que el 30 de septiembre es complicado por cuanto no conocemos todavía definitivamente cuáles son los presupuestos generales del Estado, pero en cualquier caso, indudablemente me hubiera gustado. Pero mire, señor Soro, los gobiernos de coalición tienen estas complicaciones e indudablemente hay que buscar el punto de encuentro y sobre todo en momentos donde realizar o diseñar los presupuestos son complicados porque no son momentos de abundancia. Pero mire, además de indudablemente reconocer el incumplimiento, yo creo que en estos momentos lo que nos interesa es comprobar si ese acuerdo va a ser beneficioso para los aragoneses, y yo creo que sí. Y sobre todo también le quiero decir otra cosa. Hubiera sido a lo mejor más sencillo traer unos presupuestos sin voluntad de cumplimiento. Seguramente. Usted sabe que en muchas ocasiones hay quien pinta los presupuestos y luego en la ejecución dice, Dios dirá, mire, yo no soy de esas. Yo procuro traer unos presupuestos que estoy convencida, primero, que son buenos para el conjunto de los aragoneses y segundo, que se van a poder cumplir. Gracias, señora presidenta. Señor Soro, su turno. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, en primer lugar, buenos días, que ayer no nos vimos. Supongo que estuvo muy ocupada atendiendo al señor Aznar, como él se merece, ese gran estadista, ese gran ideólogo, que menos que está la presidenta del Gobierno de Aragón con él y no en este Parlamento perdiendo el tiempo. Señora Rudy, no nos cuente milongas. Si han sido ustedes, usted y el señor Biel, quienes nos han ido contando todo lo que ha ido pasando. Primero se enfadó usted y, como se enfadó usted, le chivó a la prensa la carta del señor Biel en la que le pedía cacho. Claro, el señor Biel también se enfada. Y entonces nos va radiando también todo vía correos a la militancia, convenientemente filtrados a los medios de comunicación, nos va contando también lo que va pasando. Así que, señora Rudy, conocemos perfectamente lo que ha pasado. No intente engañarnos. Vamos a ver, no dedicaron ni un solo minuto a hablar de la gente. Se dedicaron únicamente a hablar de sus partidos. ¿Por qué han llegado los presupuestos 60 días tarde? Sencillamente porque el señor Biel le pedía 46 millones de chequera para repartir en su red clientelar, el famoso dinero del PAR. Ya sabe, ahora hay que ir haciendo ya listas en los pueblos, y aún decía que era poco, ese 1% de comisión era poco para conseguir su apoyo. Pero mire, lo peor de todo, al señor Biel ya lo conocemos, lo peor de todo es que usted ha entrado en el juego. El comisionista y la consentidora ha sido la película. Ha entrado en el juego porque usted, desde su gobierno, no nos han dicho que no podían ceder a las presiones del PAR porque sea inmoral el destinar dinero público a fines partidistas. No, lo que dijo el señor Bermúdez es que no había disponibilidad presupuestaria, que no había dinero, así que había que buscar el dinero y al final, señora Rudy, lo han encontrado, los 26 millones del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural, que ya sabemos que lo van a disfrazar de concurrencia competitiva, si ya lo sabemos, pero estamos convencidos de que lo van a repartir al final como y entre quienes diga el señor Biel, tiempo al tiempo. Nosotros le aseguro que estaremos muy vigilantes. Mire, el problema no es el retraso de esos 60 días, el problema es lo que ha ocurrido en estos 2 meses y ha sido impresentable. Señora Rudy, los aragoneses no se lo merecen y usted hoy, aparte de reconocer el retraso, lo menos que podía hacer es disculparse con los aragoneses. Tampoco se merecen que usted les mienta, y les ha mentido. Dijo usted, señora Rudy, que no se iban a cortar los plazos de la tramitación parlamentaria. ¿Se acuerda que lo dijo? Pues fíjese si se acortan. En vez de 3 meses vamos a tener mes y medio escaso para la tramitación. Esa es la realidad. ¿Y a costa de qué? Señora Rudy, a costa de intentar impedirnos a los diputados y diputadas que hagamos en condiciones nuestro trabajo. Mire, ¿cree que es aceptable que vayamos a conocer hoy viernes los presupuestos y el lunes a las 10 ya tengamos que estar debatiendo sobre ellos? Eso no es aceptable, eso es desprecio al Parlamento, eso es juego sucio. Y además ustedes mienten con las cifras. Es que encima, por lo que hemos podido ver, mienten con las cifras, mienten. Mire, de repente la estrella invitada, el plan Impulso, desaparece de escena. ¿Dónde está el plan Impulso? Parece que no exista. Mire, ustedes en agosto aprobaron una ley que lo que hace es ampliar los presupuestos del 2013. Los amplían en 190 millones, la mayoría se acuerda en diversos departamentos, pero están en el presupuesto, amplían el presupuesto. Por eso, el total de gasto no financiero
para el 2013 no es la cifra inicial de los presupuestos, es eso más los 190 millones de euros, señora Rudy, en definitiva, 4.777 millones. Y para 2014 hay 4.634. La cuenta es muy fácil. Hay 150 millones menos. Le estoy hablando de gasto no financiero. Es mentira que aumente el presupuesto. Reduce, baja, señora Rudy. Por eso hay 33 millones menos para sanidad, 17 menos para educación. No suben los servicios sociales, como ustedes dicen, 14 millones menos para vivienda, 5 menos para industria. En 3 años han bajado ustedes los fondos públicos destinados a políticas sociales un 14%, señora Rudy, en 3 años. Solo sube la deuda, eso sí, no sé si lo comentó al señor Aznar esto ayer. La deuda sí que sube 1.160 millones de euros, una deuda, señora Rudy, que se nos está comiendo por los pies. Dejen de hacer trampas y cuenten en los presupuestos también el plan Impulso. Y, por favor, no venga con la matraca de los 2 euros de cada 3 destinados al gasto social. Por supuesto, si es que no puede ser de otra manera. Se lo vuelvo a decir una vez más, le reto a que me diga un solo presupuesto de cualquier comunidad autónoma en los que no se destine al menos, incluso más, 2/3 a gasto social. No puede ser de otra manera, porque las comunidades autónomas son las que prestan los servicios públicos, aunque ustedes evidentemente están empeñados en desmantelarlos. Mire, los presupuestos han llegado muy tarde por sus luchas de poder y lo peor de todo es que no son los presupuestos que necesitan los aragoneses para el 2014, aunque usted lo diga y el señor Saz se empeña en intentar convencernos. No son los presupuestos que necesitamos para el 2014, pero tampoco son los presupuestos, mucho menos, que necesitamos para el 2015. Y son unos presupuestos con fecha de prórroga. Ya lo verá. Termine, señor Soro. Termino, señor Biel. ¿O de verdad piensa que el PAR le aprobará los presupuestos en el 2015? Ya lo veremos. Gracias, señor Soro. Señora presidenta, puede replicar. Muchas gracias, señor presidente. Señor Soro, estamos en los presupuestos de 2014. No haga de adivino de cara al 2015. Ya lo veremos. En cualquier caso, tiempo tendremos en ese momento de recordar este debate que hoy estamos teniendo. Mire, usted ha intentado dar algunos titulares. Yo no voy a utilizar posibles títulos de películas ni en absoluto, porque creo que a los aragoneses lo que hay que hacer es hablarles con total claridad, y esa es la costumbre que tengo. Y lo que hay que decir a los aragoneses es que, indudablemente, estos presupuestos lo que reflejan es el pacto político entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, porque ese es el sustento de este Gobierno, señor Soro. Este Gobierno no está sustentado por Junta Aragonesista, ni por el PSOE, ni por Izquierda Unida. Luego, por tanto, estaríamos engañando a los aragoneses si planteásemos unos presupuestos que no fueran coherentes con el pacto político, con el pacto de gobernabilidad que sustenta este Gobierno. Y también estaríamos engañando a los aragoneses si estos presupuestos no fueran continuidad de los de 2014, de 2013, porque ahí se marcó la línea política. La línea política de este Gobierno se empieza a marcar en el año 2012, continúa en el 13, sigue en el 14 y espero que siga en el 15 hasta el final de la legislatura. Luego, por tanto, cualquier otra cosa sí que hubiera sido engañar a los aragoneses. En absoluto es esto el engañar a los aragoneses. Mire, usted me dice que no vaya con la matraca de repetir que de cada 3 euros 2 se dedicará a gasto social. Es que es la realidad. Usted la puede definir como matraca como no, pero es que eso es lo que dicen las cifras, señor Soro. No puedo decir nada distinto. Ya sé que a ustedes les molesta oírlo. Ya sé que por eso ustedes lo califican de matraca, porque efectivamente ustedes querrían que este Gobierno hubiera llegado y hubiera empezado a cerrar hospitales y a cerrar colegios. Y ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer mientras yo sea presidenta de esta comunidad, señor Soro. Eso es lo que usted tiene que saber. Efectivamente, me dicen los plazos. Mire, nosotros, señor Soro, la Junta de Portavoces ha sido autónoma para fijar los plazos de tramitación de los presupuestos en esta Cámara, señor Soro. Desde el Gobierno no hemos puesto ningún límite. Y si quiere que estemos... Es más, por mí, el debate de totalidad se podía haber llevado a la semana que va entre Navidad y entre el día de Navidad y el día de Nochevieja. No hay ningún problema, señor Soro. Estoy acostumbrada a trabajar en esas fechas y entiendo que si ustedes quieren se puede hacer. Luego, por tanto, señor Soro, no me impute a mí lo que ustedes han decidido libre y autónomamente, como no puede ser de otra manera, porque eso es competencia en la Junta de Portavoces, señor Soro. Me dice, señor Soro, que incrementamos la deuda. Mire, hay una cosa que todavía no he conseguido. Silencio, por favor. Que todavía no he conseguido que ustedes aclaren. Es decir, por una parte, ustedes habitualmente, en los 2 años y medio de presidenta que llevo en esta casa, que llevo en este Gobierno, me piden más gasto y más déficit.
pero luego al mismo tiempo dicen que no hay que incrementar la deuda. Ustedes saben que el déficit es una cosa tan sencilla como restar a los ingresos que se tienen los gastos que se efectúan y que si no tienes ingresos, si gastas más de lo que ingresas, tienes que recurrir a la deuda, señor Soro. Por favor. Mire, a mí no me gusta Guarde hablar en de silencio, engaños, por favor. pero, señor Soro, no manipule usted. Si usted está pidiendo más gasto superior a los ingresos, indudablemente tendremos que acudir a la deuda. Y solamente cuando la economía remonte y tengamos más ingresos, si seguimos con esta tónica de control de gasto, será cuando se podrá empezar a amortizar deuda, señor Soro. Por tanto, soplar y sorber en esta vida es imposible y eso es lo que ustedes plantean cuando quieren más déficit, pero no más deuda. Gracias, señora presidenta.